Esta es una adaptación del mito El origen del fuego, titulada El origen del canibalismo. Tras un mes de haber perdido una vaca y las 2 gallinas ponedoras que tenía la familia Llano para tener que alimentar a la escuadra de caudillos liberales que acampó en su casa, el hambre era el tema más común a diario. Sin formas de comerciar, lo más lógico parecía ser cazar y buscar en los alrededores. Así fue como Ricardo siguió durante varios días el rastro de un ave que anidaba a unos kilómetros monte abajo de donde vivían. Si había un nido, lo más probable es que hubiera también huevos, así que llevó a su sobrino Pedro a que lo acompañara por esos supuestos huevos. Partieron temprano en la mañana, ayudados de una escalera vieja que no parecía ofrecer un buen soporte. Al llegar vieron que el árbol se encontraba junto a un agujero de unos 3 metros de profundidad con un olor putrefacto. Aquel agujero tenía 3 cuerpos irreconocibles, que además de tener machetazos parecían estar parcialmente devorados. Decidieron ignorar el pozo y volvieron a su tarea. El candidato lógico para subir, debido a su juventud, era Pedro, y una vez en la cima del árbol, vio en aquel nido 3 huevos azules perlados. Pedro entendió en ese momento que eran los huevos de un cuervo, lo cual explicaba que estuviera tan cerca de la carroña. Casi inmediatamente la madre de los huevos volvió y empezó a atacar ferozmente al joven, quien intentando defenderse tumbó el nido rompiendo los huevos. Con el forcejeo constante, la escalera se rompió y Pedro cayó hacia el agujero de muerte que se encontraba junto al árbol. Pedro, ahora cubierto de sangre negra, inmediatamente llamó a su tío para que lo ayudara a salir de aquel sitio, pero de manera inesperada su tío Ricardo le dijo que es lo que se merecía por ser un incapaz que dañó los huevos y añadió: «Si tiene hambre, vea, ahí tiene carne». Los días pasaron y Pedro se enfrentó al frío, a la lluvia, a la putrefacción y al cuervo. Hasta que una tarde neblinosa se escuchó un disparo ensordecedor seguido del cuerpo del cuervo cayendo. Pedro no sabía si pedir ayuda o fingir que era uno de esos cadáveres que lo acompañaban, pero antes de tomar una decisión el hombre viejo se asomó y lo vio. Sin mediar palabra, fue lanzándole una cabulla para que saliera de ese agujero. El hombre inmediatamente le preguntó a Pedro su nombre y su edad. Pedro le dijo: «Su merced, tengo 12 años». Aquel hombre, que nunca dijo su nombre, lo llevó a su casa para que pudiera asearse y comer algo. Lo vistió con ropas blancas limpias y le pidió a su esposa que le sirviera carne asada. Una carne que Pedro comió como un animal hambriento mientras veía a los ojos a la pareja. La señora, unos 20 años más joven que aquel hombre, veía con desprecio a Pedro y se negaba a dirigirle la palabra. A esto le siguieron varias semanas en las que el hombre salía temprano en la mañana y volvía antes de que se pusiera el sol, siempre con más carne para alimentarlos. Pero por más que hubiera, la mujer no alimentaba a Pedro si no se encontraba su esposo presente. Trataba al joven con crueldad y hasta le negaba la entrada a la casa cuando llovía. Eventualmente Pedro decidió quejarse, a lo que el hombre le respondió que no se dejara y se defendiera. Fue así como durante una noche en la que el hombre no volvió y la mujer estaba amenazando a Pedro con comérselo si no salía de la casa, él decidió defenderse. Tomó el cuchillo con cabo de palo que usaban para cortar esa carne que comían y apuñaló varias veces a la mujer, que en ningún momento dejó de verlo con ira. Pedro cayó en cuenta de que ahora podía abrir una puerta que mantenían cerrada y nunca le dejaban ver lo que se encontraba allí dentro, y siguiendo su curiosidad, entró, encontrándose con un olor fuerte a carne, pues era lo que yacía allí dentro: un cerdo a medio cortar y varios trozos de personas con porciones arrancadas. La carne que habían estado comiendo era de los cadáveres dejados atrás en las batallas que libran los militantes políticos que buscan tomar el poder del país. Pero lejos de espantarse, Pedro entendió que ese señor los había alimentado sin pudor gracias a ello y pensó en llevar la idea a su madre y a su tío. Cargando una sábana llena de sal y el torso más intacto que vio, Pedro salió en búsqueda de su casa. Tras un día y medio empezó a reconocer el lugar y consiguió volver al seno de su madre, cuya reacción fue abrazarlo, ya que su tío le había convencido de que él había sido reclutado por el ejército para defender a la patria. Pero Pedro, sin rencor, contó toda la verdad, mostrando el torso que llevaba para alimentarlos, dejando un silencio enorme en el lugar. El hombre viejo volvió a su casa cansado y con heridas, esperando encontrar a su esposa para que lo atendiera y a aquel que había adoptado como un hijo a su costado. Pero en su lugar encontró a una mujer tirada en el suelo, rodeada de moscas, toda su carne llena de gusanos y unas huellas sangrientas que salían de la casa. La ira se apoderó de aquel sujeto, quien tomó su machete y salió a buscar a todo chico joven que encontrase a modo de venganza.